Muy bien. Entonces, ahora sí. Ya está grabando. Entonces, el día de hoy, pues vamos a hacer todo lo de caninos. Esperemos que no se pierda tanto la conexión como ayer. Hoy di una clase por la mañana y estuvo perfecta. Entonces, esperemos que sea perfecta esta vez también. Tenemos que cargar presentación. ¿Sí les llegaron los documentos para leer de gatos? ¿Sí los leyeron? Sí. Entonces, hoy vamos a trabajar muy parecido al día de ayer. Yo voy a poner un caso clínico y ustedes me van a ir contando. Las que no estuvieron, pues las que no están en la parte de medicina interna de caninos, la metodología que yo hago es mediante a lo que se leyó a los documentos, se pone un caso clínico, lo discutimos, ustedes me cuentan cómo abordarían el caso y yo les voy haciendo retroalimentación. Entonces vamos a empezar con el primer caso clínico. El primer caso clínico es una paciente que se llama Luna Santana. Es un felino de 14 años de edad. La raza pues es un crucecito. Y el motivo de consulta realmente es que llegó porque tenía vómito y diarrea y la ven muy decaída a partir de eso. Cuando se le hizo el examen clínico, encontramos que es una paciente que pesa 3 kilos, tiene una frecuencia cardíaca de 200 latidos por minuto. El veterinario que la atendió en consulta general auscultó un soplo 3D6 sobre el esternón. Aquí es importante decirlo y es, a diferencia de los perros, nosotros en los perros tenemos varias zonas donde auscultamos. En los gatos, la mejor parte para auscultar el corazón es sobre el esternón. Ahí es donde se va a auscultar más claro y se pueden sentir pues, los sonidos anormales. Cuando se miraron las mucosas estaban rosadas, aparentemente húmedas, aparentemente porque se vean brillantes, pero se hace el tiempo de llenado capilar y se encuentra que tenemos un tiempo de llenado capilar de 3 segundos, que hay algo de dolor abdominal y que tenemos una temperatura de 40 grados centígrados. Entonces, a partir de esto, si tenemos en cuenta pues todo lo que les conté, ¿qué piensan ustedes del caso clínico? ¿Cuáles son sus diagnósticos diferenciales? ¿Qué les llama la atención? ¿Qué ayudas diagnósticas vamos a utilizar? Y pues no todo tiene que ser, no vamos a empezar de una vez con cardiología, sino y adicional qué enfermedades cardiovasculares conoce. Entonces las espero para que vayan pensando, les voy a poner la historia otra vez y me cuenten qué les llama la atención y qué pensarían o cómo enfocarían el tratamiento de este paciente. Profe, pues como diferenciales, yo pondría pues entre entre otras cosas, pondría la parte de pues un problema en la tiroides por el soplo, porque en uno de los documentos decía que la tirotoxicosis puede causar soplos y eso puede confundirse de pronto con una ofusión pleural, entonces ese sería también otro diagnóstico maybe. Listo, entonces por ahí les voy haciendo retroalimentación. Muy bien lo que dices. Mira que es una paciente, es una gata que es de 14 años. Aunque los gatos pueden vivir bastante, ya a partir de 14 años se considera que es un paciente de edad avanzada. Y los gatos de edad avanzada son muy predispuestos a tener hipertiroidismo. En el hipertiroidismo, acuérdense que las hormonas tiroideas son las que regulan el metabolismo. Entonces, si tenemos un exceso de producción de tiroides, pues es un paciente, ¿qué signos podría manifestar? No, yo no les voy a decir todo. ¿Qué signos podría manifestar un paciente con un exceso de producción de hormonas tiroideas? Pues podría tener disnea, podría ser muy flaco, con agresividad. apetito voraz. Entonces podemos tener varias de las cosas que dicen. Acuérdense que ellas son las que regulan pues como toda la parte del metabolismo. Entonces vamos a tener un paciente que es flaco, como dijeron, o sea, es muy delgado, es hiperactivo y todo el tiempo puede estar comiendo. Entonces pueden decir, hasta los propietarios pueden decir que se come cualquier cosa. Entonces eso lo llamamos pica. Y a pesar de que come y come, va a estar muy delgada, es hiperactiva y tiene una frecuencia cardíaca aumentada por lo general estos pacientes. Y se puede auscultar un soplo o se puede auscultar un sonido de galope. Entonces, uno de los diagnósticos diferenciales es que podría ser hipertiroidea. ¿Qué más les llama la atención de este caso? El vómito y la diarrea. El vómito y la diarrea, ¿cierto? Si esta paciente tiene vómito y diarrea, podría estar deshidratada. Tenemos un tiempo de llenado capilar de 3 segundos. ¿Cómo responde?
el organismo ante una deshidratación, normalmente. Pero eso no podría ser un soplo fisiológico por la misma deshidratación. Sí, exacto. Pacientes deshidratados pueden tener, en pacientes deshidratados se sube la frecuencia cardíaca y a causa de eso y de la deshidratación se puede auscultar un sonido anormal. Entonces, se podría decir que de pronto ese soplo es por la deshidratación. ¿Qué más podrían decir ustedes? Pues el tiempo de llenado capilar nos dice pues que definitivamente sí está deshidratado, o sea, ya no es como un quizá está deshidratado por el vómito y diarrea, sino que definitivamente sí lo está porque están 3 segundos. Listo, entonces es una paciente que evidentemente está deshidratada, que tiene años, desde que podemos pensar también, además de que tiene el problema gastroentérico, podría tener adicional un hipertiroidismo. Listo. Hay otra cosa que les debe llamar la atención y es la temperatura, ¿cierto? Una paciente que es una temperatura de 40, esa temperatura es normal. Tiene fiebre. No tiene fiebre. Exacto, tiene fiebre. Entonces podríamos decir que es a causa pues del vómito y la diarrea, que tiene un proceso bacteriano, podríamos pensarlo, digamos así. Sí, entonces ya vamos ahí, diagnósticos diferenciales, que nos llaman la atención. Ahora, ¿qué ayudas diagnósticas o qué haríamos en esta paciente? Primero realizarle un hemoleucograma. Y coprológico. Entonces, de las primeras cosas que debemos hacer es hacer el hemoleucograma para que corroboremos el grado de deshidratación, para que miremos si está hemoconcentrada, si tiene leucocitosis, entonces el grado de infección que tenemos. ¿Qué más podemos hacer? Un coprológico, pues empezar como hacer un coprológico sería y una ecografía de abdomen. Entonces podemos empezar haciendo un coprológico para saber si hay algunos parásitos. En los gatos es importante, nosotros acá no lo tenemos tanto, pero existen algunos parásitos que pueden migrar a los pulmones. Y al migrar a los pulmones nos puede causar dificultad respiratoria, puede causar que esa paciente muestre la diarrea y se deshidrate. Entonces es importante hacer un coprológico. ¿Qué más vamos a...? Y una ecografía de abdomen me dijeron por ahí para que corroboremos, pues, en caso tal de que esté muy mal, que no esté obstruida, que no tenga otros procesos. ¿Qué más haríamos con esta paciente adicional, digamos, a ese hemograma? En una atención inicial, ¿ustedes qué harían? De pronto un electrocardiograma Podemos Pues pensar en un electro. o ecocardiograma. ¿Qué más podrían hacer? Además de ayudas diagnósticas, digamos, esa paciente nos llegó con vómito, con diarrea, está con el tiempo de llenado capilar Corregir aumentado. la deshidratación, poner, pues, mirar si se puede utilizar un antiemético, bajarle la fiebre. Muy bien, entonces vamos a empezar como a hacer ese tratamiento inicial para corroborar si el soplo es fisiológico por la deshidratación o si realmente tiene un problema cardíaco. Entonces, yo lo que haría o la recomendación es, no porque un gato tenga un soplo cardíaco, nos vamos a ir diciendo de una vez, es un problema cardíaco, puede tener otra cosa, entonces empezamos a corregir por el motivo de consulta. Entonces, la canalizamos, empezamos una hidratación, tomamos las muestras de sangre, se toma el coprológico, le ponemos algo para el vómito, y una vez hayamos corregido algo de esa deshidratación, volvemos y auscultamos, ¿cierto? Si el soplo continúa, podríamos decir que es un problema cardíaco, ¿cierto? O podríamos orientarnos hacia ese lado. ¿Qué enfermedades cardiovasculares conocen ustedes en gatos o han escuchado? Tromboembolismo. Hemos escuchado algo que se llama tromboembolismo. Enfermedad cardíaca congestiva. Entonces voy a copiar aquí para que tromboembolismo. Hemos escuchado insuficiencia cardíaca congestiva. ¿Qué más han auscultado? ¿Han escuchado de gatos? Cardiomiopatía. Apatía hipertrófica felina. Apatía hipertrófica. ¿Alguno ha escuchado algo más? Pues no directamente, digamos, cardíaca, pero también lo que nos mandaste tú del ¿cómo se llama? El edema.
Claro. De efusión pleural. La efusión pleural también es como consecuencia, digamos, de la ICC. Ujú. En mayor proporción, pues también tiene Sí. otros orígenes, pero digamos, O sea, un paciente, un gato que tenga una insuficiencia cardíaca congestiva, si nosotros lo comparamos o lo quisiéramos comparar con otros animales, la mayoría de los animales hacen edema pulmonar. Los gatos pueden hacer edema pulmonar, pero más fácil hacen una efusión pleural. Entonces, una gata o un gato que venga con dificultad, con disnea, tenga efusión pleural, nosotros la diagnostiquemos, debemos tener entre nuestros diagnósticos diferenciales un problema cardíaco, ¿cierto? Cardiomiopatía hipertrófica. Listo. Entonces, vamos a ver que, por ejemplo, la insuficiencia cardíaca congestiva es, la insuficiencia, como nosotros veíamos la vez pasada, es un síndrome. ¿Alguno se acuerda qué quiere decir síndrome? En toda la Que tiene carrera. varias causas. Exacto. Varias enfermedades. Un Se síndrome puede quiere decir que tiene causar. varias etiologías. Entonces, la insuficiencia cardíaca es el resultado final de diferentes enfermedades del corazón. Entonces, podemos decir, la cardiomiopatía hipertrófica me lleva a una insuficiencia cardíaca. Hay otra enfermedad que se llama cardiomiopatía restrictiva. Belina. Esa cardiomiopatía restrictiva puede llevarme a una insuficiencia cardíaca. O sea, cualquiera de esas enfermedades puede llevar a que el corazón se canse de trabajar, por decirlo así, y no empieza a cumplir sus funciones. Si yo les preguntara, ¿cuáles son las funciones del corazón? Las principales. pues distribuir la sangre a lo largo del organismo para que ella transporte oxígeno y cumpla todas sus funciones. Muy bien, entonces, en otras palabras, sería una de las funciones es hacer una buena perfusión. La perfusión es llevar ese oxígeno a los tejidos. En ningún momento es oxigenar, ¿cierto? Es llevar ya esa sangre oxigenada hacia los diferentes órganos. ¿Qué otra función principal tiene el corazón? La parte de la recepción, pues como... ¿La parte de qué? Es que... Sin miedo. Aquí puede meter todas las patas que usted. identificar como la presión que tiene el paciente en ese momento, pues para recepción, no sé cómo digo eso. No, pero está súper bien. Una de las funciones principales para uno poder garantizar una buena perfusión tiene que garantizar una buena presión, ¿cierto? Entonces, una de las funciones principales del sistema cardiovascular es mantener una presión arterial constante. ¿Qué otra cosa creen que es muy importante dentro del sistema cardiovascular? Pues una función indispensable. Debe hacer la perfusión. Para hacer una buena perfusión debe mantener una presión arterial constante. ¿Qué más debe mantener? El flujo. Muy bien, un flujo sanguíneo constante, ¿cierto? Porque de nada nos ganamos que haya una buena presión y no hay flujo. Igual la presión se va a caer si no hay flujo sanguíneo. Entonces, siempre hay que garantizar un buen volumen sanguíneo, o sea, un buen flujo, una buena presión y de ese modo vamos a garantizar que haya una buena perfusión. Cuando cualquier enfermedad me afecta a cualquiera de esas cosas, la perfusión, la presión arterial o el flujo, se va a desarrollar la insuficiencia cardíaca o la falla cardíaca. Que el paciente lo va a manifestar con diferentes signos. Que en el gato o en los gatos no se les puede olvidar que uno de los principales signos es la efusión pleural. Siempre un gato con efusión pleural, el diagnóstico diferencial es una cardiopatía, ¿cierto? Entre otras cosas. Bueno, entonces aquí vamos las diferentes enfermedades, todo. ¿Qué vamos a hacer a continuación? Les voy a mostrar qué fue lo que se hizo en el gato. Después de que se hidrató a luna, se controló el sistema, la parte digestiva, se volvió a auscultar y había un soplo, entonces pasamos a hacer unos exámenes cardíacos. Entonces, aquí está la ecocardiografía. Yo sé que a veces es difícil interpretarla porque en un gato la frecuencia cardíaca es muy alta y no tiene una buena definición. Y bueno, yo lo puse con rosado, pero se va a ver súper lindo. Este video que vemos, espérenme un momento que les voy a poner esto. Tenemos que reaccione. Bueno, en ese video, el primer video que les puse, este de aquí. Ese primer video es lo que nosotros veíamos en métodos diagnósticos que llamamos como el corte del champiñón.
corresponde al ventrículo izquierdo. Les voy a poner aquí el ratoncito. Entonces, todo esto que yo estoy señalando corresponde al ventrículo izquierdo, lo de adentro es la cavidad. Y este otro que les voy a poner, vamos a ver, este de acá es el ventrículo izquierdo, son las paredes del ventrículo, esta es la válvula mitral y este corresponde al atrio izquierdo. ¿Qué les llama la atención de esos videos? Puede decir, nada, no entiendo nada, no veo nada, o sí. Pues las La paredes. cámara no se ve como muy pequeñita. Ujú. Entonces, Pues de las características que vemos es las paredes se ven engrosadas, ¿cierto? Y vemos, por ejemplo, en este video que sigue moviéndose, que las paredes logran golpearse unas con otras. Cuando nosotros en una ecocardiografía vemos que las paredes se chocan, eso se llama el signo del beso papilar. Beso, así como darse un pico. Del beso papilar, y es porque los dos músculos papilares se están pegando constantemente. Casi siempre eso nos indica o que hay una hipertrofia concéntrica, o sea que las paredes del ventrículo son muy gruesas, o que ese animal está deshidratado, ¿cierto? Son las dos indicaciones. Siempre que ustedes vean que las paredes se besan, entonces o esa gata estaba demasiado deshidratada o de verdad las paredes están gruesas. ¿Cómo vamos a comprobar eso? Pues usted la hidrata y si después de que la hidrate volvemos a hacer la ecocardiografía, en este caso la estamos viendo otra vez, esas paredes siguen siendo gruesas. Como les dije, eso se llama una hipertrofia concéntrica. ¿Cuáles creen que serán las causas para que las paredes de un corazón se vuelvan gruesas? porque haya aumentado la resistencia en la salida. Que hay aumento de la resistencia. Es una muy buena, ¿cierto? Si es un paciente que tiene una presión aumentada, una hipertensión sistémica, va a tener un aumento de la poscarga, que en otras palabras es un aumento de la resistencia, y al corazón, al ventrículo le toca hacer más fuerza y se va poniendo más gruesecito. ¿Qué más podría llevar a eso? Digamos que no esté saliendo pues como, pues que sí esté saliendo la sangre, pero que haya una obstrucción en algún punto. Eso. Puede haber una obstrucción a nivel de la aorta. Digamos que ese paciente tiene una estenosis. No es muy común en gatos encontrar estenosis aórticas, pero se ha reportado. Entonces digamos que su aorta es más pequeña de lo normal. Es otra de las causas. ¿Qué más podría llevar a que las paredes se vuelvan gruesas? Profe, eso vendría siendo lo mismo. Digamos, por ejemplo, si tengo poco flujo y le toca al corazón forzarse más, es lo mismo que dijo de lo primero que explicaste, o es algo diferente. No, digamos que haya poco flujo. Digamos que ese Ajá. paciente está en una deshidratación o está en una hipovolemia. Nosotros inicialmente vamos a ver como las paredes muy gruesas, pero no es que las paredes realmente estén gruesas, sino que hay tan poquito volumen sanguíneo que nos da la apariencia de que están gruesas. ¿Usted cómo puede comprobar si realmente están gruesas o es una deshidratación? Hidrate al paciente un tiempo, pues unas horitas, y vuelve y le repite la eco. Si ese paciente estaba deshidratado, las paredes se van a ver normales. Si el paciente tenía un problema cardíaco, las paredes se van a seguir viendo gruesas, sin importar si lo hidratamos o no. Ah, ok. Otras cosas que podrían pasar, entonces, ya les hice cuáles serían las causas. Resulta que otra causa podría ser que ese paciente tenga un tumor. Existen unos tipos de tumores en gatos, sobre todo los pacientes que son positivos a leucemia, pueden desarrollar un tumor que se llama un linfosarcoma. Y ese tumor consiste en que hace que las paredes, él es infiltrativo, y hace que las paredes se vuelvan más gruesas, pero realmente es un tumor dentro de la pared del corazón. Entonces, por ejemplo, a estos pacientes siempre hay que hacerles una prueba de leucemia para descartar esto. Y otra de las causas, pues, es lo que vimos ahora, que se llama cardiomiopatía hipertrófica felina. Entonces, ¿qué otros exámenes podemos utilizar? Pues si queremos descartar si el paciente está deshidratado, hidratarlo, el hemograma. Si queremos saber si es una leucemia, le vamos a hacer la prueba de SIDA y leucemia. Si creemos que el paciente tiene una presión alta, ¿qué exámenes haríamos para corroborar que es hipertensa esa gata o ese gato?
Gases arteriales. Podemos hacer gases. ¿Qué otra cosa podemos hacer para corroborar que realmente tienen la presión alta? Nosotros sospechamos que tienen la presión alta porque vemos las paredes gruesas. Podría ser una Medir, causa. pues medir la presión. Medir la presión, ¿cierto? ¿Y cuál es la presión normal de un gato? ¿Alguna se acuerda? No debe ser menor de 60. Entonces la presión, recuerden, les voy a copiar acá. La presión arterial en un gato, recuerden, siempre hay una presión arterial sistólica, que es la máxima. Normalmente debe estar por debajo de 150 milímetros de mercurio. Máximo llegar a 160, pero lo ideal es por debajo de 150. Y la presión, pongámoslo aquí igualito, la presión diastólica, la presión diastólica no debe ser mayor a 95 milímetros de mercurio. Esas son las presiones normales en un gato. Si el gato es demasiado estresado, puede que se le suba hasta 160 la sistólica, pero de ahí no debe pasar. Ya presiones por encima de 170, presiones por encima de 180, confirma que es un gato hipertenso. Y hay que empezar a descartar qué podría llevar a ser, pues qué podría llevar a que esta presión aumente. Entonces, por ejemplo, eso es algo a tener en cuenta. Listo. ¿Qué más exámenes podemos hacer? Pues ya hicimos la ecocardio, ya medimos la presión, ya hicimos los gases. Profe, de pronto mandar tiroides para ver si es hipertiroideo. Súper bien. Otra prueba, todo paciente de edad avanzada, gato, le debemos mandar una prueba de tiroides. Igual este gato, si nosotros la miramos, bueno, no me deja devolver, pero si la vemos, era una gata de 3 kilos. Hoy en día se sabe que los gatos casi siempre, los de Medellín, son un poquito gorditos y están por encima de 4,5, casi 5 kilos. ¿Cierto? La mayoría de los que yo veo son 5 kilos, 4,5, 5,5. Me ha tocado gatos hasta de 7 kilos, pero esos sí ya son muy marranitos. Pero esta tenía 3 kilos, ya es una paciente que está delgada. Entonces, corresponde mandarle una prueba de tiroides. Muy bien. Entonces, aquí el llamado que yo quiero hacer con esta paciente, ella realmente lo que tenía era un proceso gastroentérico. Cuando se hizo la valoración, encontramos que estaban gruesas las paredes, se tomó la presión y es una paciente que es hipertensa. Cuando nosotros diagnosticamos un paciente hipertenso, es importante empezar como a mirar qué otras enfermedades puede tener. ¿Cuáles son las causas de una hipertensión? Falla renal. Exacto, entonces hipertensión. Las causas, por acá me dicen una, falla renal. Otra causa de aumento de la presión. ¿A quién se le ocurre? Si no se le ocurre nada, me dicen, no, profe, no Y queremos para nada. adrenocorticismo. Es muy raro en gatos, pero podría estar, pero demasiado raro. El hipertiroidismo que había dicho. Eso, hipertiroidismo. Casi siempre en gatos bueno, y otra que es Profe, primario. la que estaba en el artículo decía como algo con la somatotropina. Muy bien, acromegalia. Muy bien. Resulta que cuando tenemos gatos con la presión alta, una puede ser falla renal, que esta paciente tranquilamente podría tener una falla renal después de la deshidratación, ¿cierto? Hipertiroidismo nos va a llevar a aumentar la presión. Primario quiere decir que los gatos, al igual que los humanos, con la edad pueden tener un aumento de la presión, que puede ser, pues que está asociado básicamente a la edad. Y la acromegalia, que es una producción excesiva de la hormona del crecimiento, o que también la llamamos la somatotropina. Entonces, siempre que un paciente nos salga hipertenso, debemos descartar falla renal especialmente, hipertiroidismo, o si es por la edad, pues que sea primario, pero se deben hacer esos exámenes. Ese es como el primero de una orientación, como lo que vamos a hacer. Vamos a ver un segundo caso. El segundo caso, este paciente es un felino bengalí de 2 años de edad, se llama Azrael,
Y el motivo de consulta es que está respirando muy rápido. Los propietarios de él son médicos y reportan que lo ven con una respiración abdominal. Cuando llega a consulta, pues es un gato que pesó 4 kilos. Se evidencia que está respirando hasta con la boca abierta. Propietarios dicen que las vacunas están al día, que no ha presentado vómitos, ni estornudos, ni lo han sentido toser. Solo lo ven respirando muy, muy rápido. Eso sí debe ser una efusión pleural, no, porque eso sí, la madre, eso es una efusión pleural de que tiene el patrón respiratorio típico. Entonces podemos mirar eso, ¿cierto? Entonces resulta que cuando le hacemos el examen clínico, la frecuencia cardíaca está mayor a 200. No se pone exactamente cuánto porque el veterinario que lo revisa dice que realmente es tan rápida que él no alcanza a contar. La frecuencia respiratoria está en 60 respiraciones por minuto, temperatura 38.5, tiene una respiración muy superficial, patrón respiratorio abdominal, se ausculta un soplo 4 de 6, pues a nivel del esternón, pero hacia el ápice izquierdo del corazón, y adicional a que le sienten un soplo, sienten el corazón tan rápido que dicen que parece un caballo pues galopando, entonces a eso lo llamamos un ritmo de galope. Dentro de sus diagnósticos diferenciales, bueno, María José, ahora sí cuente, ¿cuál es su diagnóstico diferencial? Esa es efusión pleural, porque mira, la respiración es superficial y rápida. Abdominal. Pero no se escuchan los sonidos apagados como para decir que tiene difusión pleural o sí. Pero no necesariamente tiene que en los tener diferenciales sonidos apagados. en Y los cardiomiopatía diferenciales también decían que hipertrófica. podría tener los de galope así igual que en la tirotoxicosis. Exacto. Resulta que los sonidos cardíacos apagados no siempre están relacionados pues con una efusión pleural, sino por ejemplo cuando tenemos efusión pericárdica, en la efusión pericárdica sí los sonidos cardíacos van a estar apagados, en la efusión pleural no necesariamente. Entonces podríamos pensar que tiene una efusión pleural. Por aquí también dicen que podríamos pensar que tiene una enfermedad degenerativa de las válvulas, ¿cierto? ¿Qué otra cosa podríamos pensar? Entonces ya tenemos varios, vamos a enumerarlos. Los voy a ir copiando para que me digan qué más. Cardiomiopatía hipertrófica por la taquicardia que tenía, el ritmo pues de galope. Muy bien, entonces hipertrófica, pensamos que hay una efusión pleural, o sea, ya una insuficiencia cardíaca, pensamos que hay una enfermedad degenerativa de la válvula. ¿Qué otra cosa podría tener ese paciente? Podría ser simplemente que tiene dolor. Los gatos con dolor tienen una respiración superficial, ¿cierto? Nunca debemos descartar eso. Otra cosa, así no sea muy común que lo hagan, pues hay gatos que vienen con edema pulmonar, ¿cierto? Lo podríamos poner ahí. Entonces, en este paciente, que lo vemos que está descompensado, porque realmente viene descompensado, un gato cuando respira por la boca, bendito dese la bendición y salga corriendo, porque es que está muy mal. Entonces, ¿qué vamos a hacer? ¿Qué van a hacer? ¿Ustedes qué harían? Si este es el que les llega a ustedes. La respiración por la boca no puede ser por estrés. La respiración por la boca, los gatos podrían llegar a respirar un momentico por la boca, pero no de manera taquipneica. Cuando uno lo ve con respiración abdominal y con la boca abierta, es porque está muy grave la cosa, o sea, es en serio que ese gato está muy descompensado. Y los gatos son animales que son muy resistentes realmente. Casi siempre, por ejemplo, en los perros, el perro manifiesta de una que tiene un problema cardíaco, pues empieza con tos, uno le nota la intolerancia al ejercicio. Un gato, como la vamos a notar la intolerancia al ejercicio si viven aplastados durmiendo? Entonces, no, y ellos aguantan y aguantan. Cuando vienen a manifestar los signos es porque ya está muy avanzada la enfermedad. Entonces, cuando tienen ese abdomen tan rápido, esa respiración, la boca abierta es una urgencia básicamente. Profe, una ecografía torácica, pues de tórax. Súper. Entonces, lo que vamos a hacer, no lo podemos manipular mucho porque eso es estrés. Entonces, podemos hacer un TIFAS. Un TIFAS es una ecografía rápida de tórax para evidenciar si tenemos líquido, ¿cierto? Y si sospechamos pues de una efusión pleural, con la ecografía rápida de tórax lo vamos a ver. Si sospechamos de un edema pulmonar, lo vamos a ver con la ecografía rápida de tórax, ¿cierto? Entonces podríamos hacer eso.
Borremos para que se me deje pasar y ya pasamos. Entonces, resulta, también podemos hacer una radiografía. Hicimos una radiografía. Estas son las radiografías de nuestro paciente Azrael. ¿Qué le notan o qué les llama la atención? Que hay como un patrón bronquial ahí. Uno podría ser un patrón bronquial. ¿Qué más? Voy a ir poniendo lo que me digan para... ¿Alguien dice más? Alguien dice que le parece que ve los bronquios. Profe, no sé. Patrón alveolar, ¿no? Alveolar pulmonar. Alveolar. Entonces, cuando nosotros estamos evaluando una radiografía, de las primeras cosas que debemos hacer es, uno, evaluar esos patrones, ¿cierto? Yo sé que a veces no es tan fácil. La diferencia entre un patrón bronquial y un alveolar es que en el patrón bronquial vamos a ver el recorrido completo de los bronquios, o sea, el bronquio se ve como un arbolito, ¿cierto? Vemos un montón de ramificaciones. En el patrón alveolar, lo que pasa es que el alveolo está lleno de algún líquido, o está lleno de líquido, o está lleno de material inflamatorio, ¿cierto? Entonces, al alveolo llenarse de líquido, pues ya no va a tener oxígeno y vamos a empezar a ver un montón de puntos blancos, por decirlo así. Y puede tornarse toda la placa como borrosa, como blanca, ¿cierto? Eso es lo primero que hay que evaluar. Lo segundo, a ojo, vamos a evaluar el tamaño del corazón. Cuando nosotros vemos el corazón, resulta que en los gatos no debe ocuparnos más de 2 espacios intercostales, máximo 2.5. Entonces, si vemos acá 1, 2, 3 y un pedazo, 3,5. Entonces, a ojo podríamos decir que ese corazón está grande y eso que no lo hemos medido, pero es una forma rápida de hacerlo. Y lo otro que podemos hacer es mirar esta tráquea. La tráquea se supone que siempre debe hacer un ángulo o debe ir como hacia abajo con respecto a las vértebras torácicas. Cuando nosotros la vemos muy paralela, como la vemos por ejemplo en esta segunda radiografía, casi que chocando ya con las vértebras, eso es otra indicación de que tenemos un aumento del corazón. De acuerdo a lo que yo les dije, entonces, ¿qué podemos concluir? De cardiomegalia, y que tenemos el patrón bronquial o el alveolar. ¿Ustedes ven los bronquios como ven un montón de ramificaciones? ¿O ven más bien como la placa medio borrosa, con varios puntos blancos, con poca... Como moticas de algodón, entonces más alveolar, como ¿no? moticas de algodón, ¿cierto? Entonces podríamos pensar que este es un patrón alveolar. Siempre que ustedes vean un patrón alveolar, es característico de acumulación de líquido, de edema pulmonar, ¿cierto? Entonces podemos decir que aquí tenemos algo de edema pulmonar. Una característica y una muy buena diferencia entre gatos y perros es que los perros cuando tienen edema pulmonar se ve la distribución aquí al lado del corazón, aquí arriba del corazón. En los gatos se ve en toda la parte caudal, ¿cierto? Se ve una distribución, le dicen difusa. Entonces miren que el lóbulo caudal del pulmón lo vemos todo lleno de este patrón alveolar. Otra cosa es que ustedes alcanzan a ver como los límites del lóbulo pulmonar. Si lo ven aquí en caudal, ven como una hojita o no la ven. Eso es difícil. Pero en la otra sí se ve mejor, ¿no? Sí, ¿cuál otro? Espérenme un segundo. Ah, no, ya. No. Pero una hojita Como un triangulito. Terminando. Como un triangulito. Entonces, miren, les voy a señalar. Si nosotros vemos en esta radiografía, acá, seguimos esto, este borde, venimos acá, lo vemos por acá, baja, y luego lo podemos ver hasta acá. Si ven ese límite, uno ahí alcanza a ver como un Sí. triángulo. Nosotros empezamos a ver ese triángulo que en algunos libros o en algunas pues, charlas le llaman como una hoja de maple. Es porque hay un inicio de una efusión pleural, ¿cierto? Les podemos decir que este gato, adicional a que tiene cardiomegalia,
tiene signos de edema pulmonar, también está desarrollando una efusión pleural, ¿cierto? Madre, salvé la mirasal. Muy bien, entonces, ¿qué haríamos en este caso? Nico, baja. Yo tengo que dar ahí, pero... Por allá. ¿Ustedes qué harían? Ya tengo el diagnóstico, yo ya les dije, de acuerdo a lo que hicimos, una radiografía rápida, el gato tiene un edema pulmonar y tiene efusión pleural. ¿Qué van a hacer? Diuréticos. Drenar la efusión pleural y hay que mirar qué tipo de cardiomegalia tiene. Muy bien. Entonces, vamos a combinar los dos. Los que me respondieron, las dos tienen razón. Podemos usar diuréticos para ayudar a bajar ese edema pulmonar. El diurético de elección, ¿cuál creen que sería? Los ROT. No es furosemida. Furosemida, ¿cierto? Entonces, el diurético de elección puede ser furosemida. Entonces, vamos a canalizar al gato. Le vamos a poner la furosemida. Las dosis de furosemida en gatos generalmente van de 1 a 2 miligramos por kilo. Vamos a empezar a hidratar y una vez podamos, vamos a rasurar el tórax. Puede ser cualquiera de los dos hemitórax. Vamos a desinfectar bien el área. Vamos a poner algo de anestesia local. Podemos poner un poquito de lidocaína. Y posterior a eso vamos a insertar una aguja pericraneal para empezar a drenar todo el líquido de la efusión pleural. Entonces vamos a drenar esa efusión pleural. Se recomienda tomar una muestra para mandarla a evaluar, que nos diga si es un exudado, si es un transudado puro, un transudado modificado, si es un kilotórax. Y una vez el paciente esté un poco más estable, pues además le vamos a poner oxígeno, lo vamos a dejar en una cajita con oxígeno. No se pongan a pelear con los gatos para ponerles sondas, porque se ponen a pelear para ponerle una sonda de oxígeno y el gato se descompensa. Una vez más, esté más estable, vamos a empezar a estudiar por qué ese corazón está grande. Eso es lo que vamos a hacer. Hasta el momento todos me escuchan, ¿o no? Sí, profe. Sí, profe. Muy bien. Espérenme que es que el computador se trabó. No puedo creer que no quiera pasar más. Qué mal va. Espérenme, miro a ver cómo lo soluciono para que sigamos. Los gatos por lo general no necesitan que los anestesiemos para hacerle las toracocentesis. El gato por lo general responde muy bien, es muy tranquilo, desde que usted le ponga la anestesia local, que es la lidocaína, se deja poner la agujita tranquilamente. En los gatos muchas veces tenemos que hacer la punción para los dos hemitórax, o sea, hacer una toracocentesis en el lado derecho y luego en el lado izquierdo. ¿Por qué? Porque ellos, lo que es la pleura de ellos muchas veces no es fenestrada, o sea, puede que ellos tengan efusión pleural en un lado, en el lado izquierdo, y puede que no tengan en el derecho. O puede que tengan en los dos y usted drena la del lado derecho, pero no le sale la del lado izquierdo, entonces le toca funcionar los dos lados. Espérenme un segundo. ¿Será que ya reaccionó? No. Cierto, no tengo que conectar esto. Ya, muy bien. Ahora sí, ya volvió. Entonces, ¿qué vamos a hacer? Vamos a seguir con nuestro paciente. Entonces, esta es la otra radiografía. Entonces, no, esto. Estas son preguntas que tenía de antes. ¿Qué tipo de patrones pulmonares podemos ver en la radiografía? Ya vimos que había un patrón alveolar y explicamos por qué. Lo mismo les expliqué que teníamos posiblemente un edema pulmonar, ¿cierto? Ahora vamos a ver la ecocardiografía que se le hizo al gato una vez estuvo más estable. Entonces, acá les voy a poner el video. Este es el corte del champiñón, donde vamos a encontrar pues el ventrículo izquierdo. Y ya no se juntan las papilas. Ya en este, por ejemplo, en este caso no tenemos que se junten los músculos papilares. Entonces podemos decir, ese gato no está deshidratado. Pero ¿qué podemos decir? ¿Qué les llama la atención a simple vista que ven? Las paredes están muy engrosadas. Las paredes se ven muy gruesas, ¿cierto?
Entonces volvemos, es lo más común en gatos. Vamos a seguir viendo esta otra ecocardiografía de un gato, el mismo gato. Se los voy a explicar porque no es fácil verlo a veces. Este es el ventrículo izquierdo, este de acá. Este es el atrio izquierdo y esta es la válvula mitral. ¿Qué les llama la atención? Que el atrio se ve súper grande. Que tenemos un atrio izquierdo grande, ¿cierto? ¿Cuál creen que pueden ser las causas para que el atrio izquierdo se vuelva tan grande? Que como la presión dentro del ventrículo es muy alta, no es capaz como de, pues si se está quedando sangre dentro del atrio y se está dilatando. Puede ser, muy bien, la presión dentro de este ventrículo es alta porque tiene las paredes gruesas. Y al tener las paredes gruesas, pues hay muy poca cavidad para la sangre. Entonces esa sangre tiene que salir para algún lado, o salir por la aorta, o se puede devolver. Mucha parte de esa sangre se empieza a devolver hacia el atrio, ya causa una insuficiencia de la válvula mitral y empieza a aumentar el tamaño del atrio. Aquí es otra, donde también es otro gato muy parecido. Miren que en este gato las paredes son tan gruesas que incluso aquí se vuelven a besar, ¿cierto? Miren que se pegan unas con otras, hay poca cavidad. Es otro gato donde también tenemos engrosamiento, ¿cierto? Es como este bengalí. Entonces, de acuerdo a esto, de acuerdo pues al patrón ecocardiográfico, podríamos pensar que este gato, ¿qué responderían? Tiene cardiomiopatía hipertrófica, hipertiroidismo, hipertensión arterial sistémica, regurgitación mitral debido a la enfermedad valvular mitral primaria. ¿Cuál de estas escogerían? De acuerdo a la edad que vimos del gato, de acuerdo a la raza, de acuerdo a las radiografías. ¿Cuál creen que podría ser lo más común? Miocardiopatía hipertrófica. Hipertrófica. Entonces nos iríamos por una pues se puede decir cardiomiopatía o miocardiopatía hipertrófica. Descartaríamos el hipertiroidismo porque este gato es un gato joven, apenas tiene 2 años de edad. Descartamos la hipertensión arterial sistémica también porque es un gato joven, es muy raro que vaya a sufrir pues de enfermedad renal tan joven, a menos pues que venga sin un riñón o tenga hidronefrosis pues por otras causas. Y la enfermedad mixomatosa o enfermedad degenerativa, que sería la regurgitación mitral debido a la enfermedad cardíaca valvular, por lo general nos da en el ventrículo izquierdo, las paredes no son gruesas, sino que son paredes delgadas, y se ve pues el agrandamiento del atrio izquierdo. Entonces nos vamos porque tiene una hipertrofia, una cardiomiopatía hipertrófica. Si nosotros vemos esta ecocardiografía, que es del mismo gato, se las voy a explicar. Este círculo de acá pequeño es la aorta, este círculo de acá grande es el atrio izquierdo. Recuerden que cuando vimos métodos diagnósticos hacíamos una relación entre aorta y atrio izquierdo. ¿Alguno se acuerda cuál es el valor normal de esa relación? Menor a 1,8. Está muy cerca, Tatiana, casi le pega. Cosas de ferro, de 1,6, algo así. 1,6. Que después de 2 ya me dice que va a haber una fusión. Normalmente esta relación entre la aorta y el atrio izquierdo no debe ser mayor a 1,6. Lo que contábamos en métodos diagnósticos es que si iba de 1,6 a 1,8 era un agrandamiento leve del atrio izquierdo. Si iba de 1,8 a 2 era un agrandamiento leve. Y si la relación era por encima de 2 era un agrandamiento severo. ¿Y alguna se acuerda esa relación si estaba aumentada que indicaba? Riesgo de edema pulmonar. 1, riesgo de edema pulmonar, que el gato ya lo tiene. ¿Y qué más nos podía dar en el gato? ¿Riesgo de qué otra cosa? De tromboembolismo. Riesgo de tromboembolismo. Entonces, en este gato podríamos tener, ya tenemos el edema pulmonar que lo vimos por la radiografía, ya tenemos la efusión pleural que la vimos por la radiografía, pero adicional está con una alta predisposición a hacer un tromboembolismo. Entonces, acá les preguntaba lo mismo, es un tamaño, muy bien. Ahora, ¿cuál de las siguientes drogas, escuchen pues, de acuerdo a lo que llevamos al diagnóstico del gato, cuál de los siguientes medicamentos no estaría indicada para el tratamiento de la condición identificada anteriormente? O sea, nosotros dijimos que tenía una cardiomiopatía hipertrófica. ¿Cuál de estos medicamentos no usaría por nada del mundo?
A ver. Si no saben qué son El esos medicamentos, propanolol. me dicen y yo se los explico. Pues es que el propanolol es, pues, eso puede hacer que disminuya la presión cardíaca, la presión arterial. Entonces vamos, el propanolol, voy a ir explicándole el propanolol y el atenolol. Estos dos medicamentos son medicamentos beta bloqueadores. Beta bloqueadores, ¿qué quieren decir? Ellos ayudan a mejorar, pues bloquean todo el sistema simpático, disminuyen la frecuencia cardíaca y permiten que el corazón tenga una mejor diástole, o sea, que se llene durante más tiempo de sangre. Mejoran la perfusión del mismo corazón y mejoran la perfusión a nivel del cerebro. Por ejemplo, esos medicamentos son los medicamentos que usan las personas muy estresadas para exponer, para tener una mejor oxigenación del cerebro y pensar mejor, por decirlo así. El diltiazem es un medicamento que es un bloqueador de los canales de calcio. Al bloquear los canales de calcio, el diltiazem baja la frecuencia cardíaca y mejora también la diástole y disminuye la fuerza de contracción del corazón. La digoxina es un medicamento que se llama un digitálico, es usado como antiarrítmico, o sea que lo que hace es que baja mucho la frecuencia cardíaca y es inotrópico negativo, o sea, hace que el corazón básicamente es inotrópico positivo, hace que el corazón, sus paredes se acerquen mucho más y tenga más fuerza de contracción. ¿Cuál de esos no utilizarían en este caso? La digoxina. La digoxina. Entonces, súper bien. En gatos que tengan cardiomiopatía hipertrófica, lo ideal es no usar digoxina, porque ya vimos que las paredes de por sí se están chocando. Si nosotros le ponemos la digoxina, se van a chocar más y puede tener una alteración bastante marcada en la diástole. Entonces, lo ideal es no usar la digoxina. Los otros tres, cualquiera de esos se puede usar en estos gatos. En esta enfermedad, estos tres de arriba son los indicados, pues, como para mejorar. Ok, no, esto ya lo vimos y vamos a, esto pasa. Vamos a hablar de esto. Muy bien. Muy bien, ese sería el segundo caso. ¿Tienen alguna duda hasta el momento o seguimos con el tercer caso? ¿Tienen dudas o no? ¿No? Muy bien. Siguiente caso. Ya han visto cómo es la dinámica. Entonces, yo creo que este caso ya casi que lo pueden resolver ustedes solitas. Es un gato de 12 años de edad. El motivo de consulta, ustedes van a ver que en gatos casi todo lo que tiene que ver con respiratorio y cardíaco es el mismo motivo. Está respirando muy rápido y está muy decaída. Dice que hace 6 meses la operaron, pues le hicieron la ovaristerectomía y que adicional aprovecharon y le retiraron unas masas mamarias. Cuando la pesamos, pues tiene 3.5 kilos, el patrón respiratorio es abdominal, sonidos cardíacos están atenuados, o sea que son más bien apagados, pero el pulso es fuerte y concordante, la frecuencia cardíaca es de 190 latidos por minuto y no hay dolor abdominal. Les voy a poner cómo está respirando pues esta gata. Entonces, este es el caso, muy bien. ¿Qué harían en el caso de ella? ¿Qué van a hacer y qué sospechan? Profes, ¿puedes devolver un momentico la diapositiva? Ya, gracias. Listo. ¿Qué vamos a hacer con esta gatica? Una RX de tórax y una eco de tórax para ver de pronto si hay masas que estén relacionadas con las que le quitaron. Súper bien. Entonces, la idea es, no en todas las veterinarias se tiene una ecografía para hacerla rápido, pero se tiene más fácil la radiografía. Entonces, lo que tengan a la mano lo pueden usar para ver si hay algunas masas, si tenemos líquido, ¿cierto? Resulta que hacemos la radiografía y esto es lo que encontramos en esta gata. ¿Quién me dice que le llama la atención? Que se perdió la silueta cardíaca. Pues no se ve. Sí, una, pérdida de la silueta cardíaca.
¿Qué más? Se ven los pulmones como, ay, no sé cómo explicarlo, como con la hojita que tú dijiste, pues se ve la terminación de los pulmones muy bien y el patrón. Entonces se ve la hojita que yo dije, mírenla acá, esto es lo que uno llama una hoja de maple, lo que pasa es que acá ya está muy bien formada, o sea, se ve perfecto. Se perdió la silueta cardíaca. Bien. Entonces tenemos una silueta por líquido. Entonces podríamos pensar, cada vez que ustedes vean una radiografía de estas en un gato, o en una gata, pues en un felino, si ven la hoja de maple, es una efusión pleural 100%. Y si se borra la silueta cardíaca, puede ser por el mismo líquido o puede ser porque tenemos alguna masa, ¿cierto? Y tenemos el historial de que ya tuvo masas mamarias. Entonces podría haber una metástasis. ¿Qué es lo que hay que hacer en este caso? Lo primero es drenarla para saber qué tipo de líquido nos sale. Mandar a analizar el líquido. Y después de que la gatica esté sin el líquido, volver y tomar radiografía para ver si vemos una masa. O aprovechar y hacer una ecocardiografía, ¿cierto? Pero siempre, esta es otra emergencia, y esto no necesitan un cardiólogo para que lo haga. Ustedes como médicas generales o médicas de urgencias deben saber hacer una toracocentesis, ¿cierto? Y no les debe dar miedo, o sea, no es que el gato se le vaya a morir por usted hacerle la toracocentesis. Si se le muere durante la toracocentesis es porque estaba muy mal, pero por lo general antes se recuperan y empiezan a respirar mucho mejor. Entonces, es indispensable que en los consultorios donde ustedes trabajen siempre pidan que hayan agujas pericraneales. Las pericraneales son las agujas en mariposa. Que haya lidocaína y ya con eso usted puede sacar todo el líquido, ¿cierto? Y eso le va a dar, pues, como les digo, la va a tranquilizar bastante. Profe, esas que de mariposas es también de mantequilla o algo así decían en uno de los documentos. Sí, también le dicen así. Es una agujita que es pequeñita y al lado y lado tiene algo de plástico. Parece una mariposita y le sale una sonda de que al final usted pone o una llave de 3 vías o puede poner la jeringa directamente y empezar a succionar. Todas esas son las que nos sirven. No son muy largas porque los gatos no son animales grandes. Pues no necesitas una aguja larga porque antes si le pones una aguja súper larga tenés el riesgo de pasar al otro lado, de funcionar el corazón, ¿cierto? Necesitas agujas pequeñitas. Si vemos esta radiografía, miren, esta ya es una radiografía ventrodorsal y no vemos para nada el corazón. Hay una pérdida de la silueta del corazón y vemos solo estos pedacitos de pulmones. Grábense, esto es una radiografía típica de una efusión pleural, no le busquen más, ¿cierto? Tiene líquido y lo tenemos que sacar. Entonces, ¿qué podemos pensar? Lo que tenemos acá, muy bien. Para ver este caso, nosotros sacamos el líquido y yo quiero ver si ustedes se acuerdan qué tipos de líquidos podemos sacar del tórax y qué diferencia hay entre cada una. ¿Algunos se acuerdan? Trasudado, exudado y trasudado modificado. O lo de los kilotórax. Podemos encontrar, entonces, transudado puro, ¿cierto? Podemos encontrar transudado modificado. ¿Qué más me dijeron? Exudado. Exudado. ¿Qué más podemos encontrar? Pues que tenga pus. No sé si tiene un kilotórax o sangre. Puede ser pus. En este caso lo llamaríamos, diríamos que tenemos un pilotórax, ¿cierto? Pilotórax. ¿Qué más podemos encontrar? Neumotórax. Podemos encontrar sangre en caso de, por ejemplo, de pronto que sea una gata que fue atropellada. Entonces podríamos tener un hemotórax, ¿cierto? O un neumotórax también, ¿no? Podría ser un neumotórax, pero en el neumotórax, bueno, sí, también podría ser. Pero no se vería. Pero no se vería así, pero también. No se vería así, pero podría salir pues aire. Y podríamos encontrar la acumulación de linfa, ¿cierto? Que es un kilotórax. ¿Qué diferencia hay entre cada uno? Si yo le dijera, ¿cómo vamos a diferenciar a simple vista que es un transudado puro? Que tiene poca celularidad. Pues que es como transparente. No tiene células. Al no tener casi células, es transparente. Muy bien.
Cuando nosotros sacamos un transudado puro del tórax, ¿qué podríamos sospechar? ¿Qué enfermedad podría causarme eso? Si yo punciono y saqué un líquido transparente y uno dice, mamá, saqué agua, ¿qué digo? Ese gato De podría pronto, tener. profe, podría ser por una hipertensión que me está aumentando la presión hidrostática dentro del vaso, entonces sale como suerito, por así decirlo. Cualquier enfermedad muy bien, que me lleve a un aumento de la presión hidrostática. Que se nos fue la mano, se me olvidó y lo hidraté más de la cuenta. Ahí está. Que en casos de hipertensión portal, pero ese no va tanto ahí. Ese va en otro que sigue. ¿Qué más podría ser? Generalmente, como no tiene células, entonces cualquier enfermedad que disminuya la presión oncótica. O sea, todo lo que lleve a que se disminuyan las proteínas. Entonces, ¿qué enfermedad podríamos tener que nos lleve a que se disminuyan las proteínas mucho, mucho, mucho? Una cirrosis, no sé. Alteraciones hepáticas. Alteraciones hepáticas graves. ¿Qué más? Que haya daño en el glomérulo y se estén perdiendo proteínas. Podemos tener una enfermedad renal, una nefropatía perdedora de proteínas. Nefropatía. Ellos también les da mala absorción como a perros, profe. Ellos podrían tener problemas de mala absorción. Es más común en perros, pero también podríamos tener, por ejemplo, en los gatos, tenemos esta alteración que se llama una triaditis felina, donde tenemos una inflamación del intestino, una inflamación del hígado y del páncreas. Y ahí van a tener problemas de absorción, ¿cierto? Podríamos tener cualquier enfermedad gastrointestinal que nos lleve a perder proteínas, enteropatía perdedora de proteínas, que no es tan común, pero podría estar. En esas las tenemos. ¿Cómo diferenciamos? ¿Qué diferencia hay en cuanto al transudado modificado? Ya tiene más cantidad de proteínas y se ve de un color más opaco, no sé cómo decirlo. Empieza a ser como Como turbio. colores como agua sangre, por decirlo así, se los voy a poner así. Generalmente la densidad en este caso, o las proteínas, si las midiéramos, irían de 1.5 hasta 3 gramos por decilitro, ¿cierto? Tienen más proteínas. La gravedad, cuando nosotros tenemos el refractómetro, por ejemplo, no podemos, se demora mucho el laboratorio en venir, y nosotros tenemos un refractómetro, se puede medir las proteínas y la densidad. La densidad en este caso casi siempre va de 1018 a 1030. Porque a medida que tenga más células, pues va a ir aumentando y va a ir aumentando las células, la densidad, digo, o la gravedad. ¿Qué enfermedades podrían llevar a un transudado modificado? Enfermedades cardíacas. Enfermedades cardíacas, súper bien. Aquí entra todo lo que es cardiopatías. ¿Qué más? Un tumor. Tumores. Súper bien. Me están hablando. PIF, la peritonitis infecciosa felina también súper bien, la podemos empezar a poner aquí inicialmente. Por ejemplo, lo que dijiste ahorita, Tatiana, una hipertensión portal, una hipertensión a nivel del hígado, se puede convertir en el tiempo en un transudado modificado. Ahora, el exudado, ¿qué características tiene el exudado? Alta celularidad y proteína. Entonces, esta es la que tiene más de 3 gramos por decilitro y más de 1030 en densidad, ¿cierto? Muchas proteínas y una densidad alta. Acuérdense que el exudado puede ser un exudado, no les voy a decir, el exudado se divide en dos. Puede ser un exudado, ¿se acuerdan? ¿Algunos saben? Sí, sí veo como bacterias, veo microorganismos o no. También O sea, no, no estaría en la palabra, pero sí veo bichos o no los veo. Exacto, los que nos va a diferenciar es si tenemos bacterias o no. ¿Cierto? Un exudado, purulento, un exudado, ahí, ¿cómo se me va a olvidar? Pero sí, la diferencia es si tiene bacterias o no. Tanto que el piotórax es considerado un exudado, ¿cierto?
solo que tiene una cantidad alta de bacterias. ¿Es séptico y no séptico, no? Eso, muy bien. Gracias, María José. Muy bien. Entonces, casi que el piotórax es considerado un exudado séptico. Pacientes que tengan historial de haber salido de la casa, de ser muy peleadores, que tengan algún rasguño de haber peleado y tienen efusión pleural, hay que pensar en un piotórax. Pacientes, por ejemplo, que tengan problemas dentales, en gatos que nosotros no les miramos casi los dientes, pero que empiecen a tener problemas de dientes. Ahí eso es un caldo para bacterias y empiezan con dificultad respiratoria, pueden tener un piotórax secundario a ese problema dentario, ¿cierto? Podemos tener hemotórax, pues el hemotórax nosotros le medimos el hematocrito y el hematocrito es igual al de la sangre, es completamente rojo, puede ser generalmente el hemotórax, es por problemas de coagulación, por traumatismos. Notemos que a la izquierda de la vesícula el neumotórax, pues este sí es aire, y el kilotórax, ¿cómo lo vamos a diferenciar de todos los otros? Ese no es como medio blanco, amarillento, que se ve como si fuera grasita. Muy bien. Le dicen, o está escrito que es lechoso, que se ve más bien blancuzco. Para nosotros diferenciar un kilotórax del otro, además de que va a ser muy lechoso, tiene altas proteínas, tiene una alta densidad, debemos medirle la cantidad de colesterol. Hay que mirar el colesterol y los triglicéridos. Como Tatiana dice, es como, además de que es lechoso, es muy grasoso. Entonces, hay que mirar, y si tiene una alta cantidad de colesterol, incluso más alta que la de la sangre, o una alta cantidad de triglicéridos, estén seguras que es un kilotórax, ¿cierto? Y que hay que empezar a tratar esa enfermedad. De acuerdo a lo que ustedes diagnostiquen luego de hacer la toracocentesis, cada uno de estos pues ya van a orientar el tratamiento de este paciente. Entonces, si es un transudado modificado y es un paciente que tenía esta cardiomegalia, vamos a empezar a tratar el problema cardíaco, ¿cierto? Pero lo principal, o lo que yo les quería como enseñar en este caso clínico era siempre que tengan una efusión pleural, van a mandar a analizar el líquido. Inicialmente ustedes lo analizan por el color que ven, con el refractómetro, pero también lo van a mandar al laboratorio porque eso va a depender su tratamiento. Un transudado puro no se va a tratar igual que un piotórax, ¿cierto? Un piotórax necesita antibióticos, necesita hacer un cultivo de la secreción. Muchas veces, incluso hasta un piotórax requiere que pongamos un tubo a tórax y hagamos lavados. Empecemos a lavar esa pleura, para sacar todas esas bacterias. Si es un hemotórax, es un paciente que hay que mirar si tiene problemas de coagulación o si tiene un traumatismo y meterlo urgente a cirugía, ¿cierto? Entonces, siempre es de no dejarlo pasar y siempre insistir en que evaluemos el líquido. Dudas que tengan de este caso, pues hasta ahí, ¿no? Fácil. Lo que van a hacer. Y la recomendación que yo tengo es que mucha gente, yo he ido a varias clínicas y les da mucho susto hacer toracocentesis. La toracocentesis es algo sencillo que deben practicar y que deben hacer sin miedo, en serio. Pues siempre y cuando hagan una buena limpieza, una asepsia, todo eso, no tiene complicaciones. Siguiente caso, bueno, esto ya lo vimos. Este caso es súper chévere. Creo que nos vamos a quedar discutiendo en un rato. Este caso es un paciente de 10 años de edad, es un macho. El motivo de consulta es que desde el día de ayer está postrado del tren posterior. O sea, el propietario que reporta, el propietario dice, él estaba jugando, estaba tranquilo, pegó un chillido y cuando yo ya lo miré, él no se podía mover. Nosotros lo pesamos y tenía 5 kilos, está castrado, tiene una respiración taquipneica, tiene una frecuencia cardíaca de 250 latidos por minuto. Las mucosas están rosadas, pálidas, con un tiempo de llenado capilar de 2 segundos. Se le ausculta un soplo 4 de 6. La auscultación respiratoria pues no tiene sonidos anormales, o sea, no le escuchamos ni estertores, ni sibilancias, ni crepitaciones.
Tiene la palpación abdominal sin dolor, pero tiene mucho dolor en el tren posterior, o sea, en las extremidades, mucho, mucho dolor. Tiene el pulso débil y las extremidades posteriores se están inflamando y cambiando de coloración. Profe, un tromboembolismo. Sí. Muy bien, en este paciente, cada vez que les llegue un paciente así, es de sospechar de una que tiene un tromboembolismo, ¿cierto? ¿Qué vamos a hacer para comprobarlo? Porque siempre es preguntarnos, ve, ¿será que tiene un trombo o será que tuvo un golpe por estar jugando? Entonces hay una forma de comprobarlo, que yo sé que muchas ya lo saben. ¿Cómo comprobamos que es un De trombo? cortarle la uña. Le vamos a cortar la uña, ¿cierto? Entonces vamos a cortar la uña y no va a sangrar. Hay algunos casos que nos causan a nosotros como, ¿será? ¿Sangró un tricitico? ¿Será que sí? ¿Será que no? Si usted lo junta con que ya hay una inflamación del tren posterior, si usted lo junta con que ausculta un soplo, que el pulso es muy débil, en algunos ni siquiera hay pulso, ya téngalo por seguro, implemente de una vez el tratamiento para tromboembolismo. Entonces, aquí están las radiografías. Profe, Este paciente, sí, cuéntame. ¿es posible que tenga así, pues, como solamente la debilidad en tren posterior y llegue a la consulta y se le maneje el dolor y pueda haber tenido el trombo y el trombo se fue y ya no lo tenga y el gato se cura de la nada? Generalmente si es un gato que tiene un trombo, uno le puede manejar el dolor, pero si no le quitamos el trombo o no logramos disminuir el tamaño del trombo, es muy difícil que se vuelva a parar, ¿cierto? Casi siempre no solo hay que manejar el dolor, sino que vamos a ver que hay que poner anticoagulantes, algunos deben entrar hasta cirugía, y también los signos dependen mucho del tamaño del trombo. Hay gatos que desarrollan un trombo muy grande que obstruye toda la circulación. Hay gatos que manejan microtrombos que podrían estar obstruyendo por un tiempo la circulación y luego volver y moverse, irse a otro lugar. Entonces eso depende mucho del tamaño. Ahorita vamos a hablar de qué anticoagulantes debemos usar. Entonces vamos a ver esta radiografía. ¿Qué les llama la atención de la radiografía? Profe, que la tráquea está muy paralela a las vértebras. Muy bien, tenemos una tráquea muy paralela, ¿sabes? Y eso ya nos indica que hay una cardiomegalia. Esa es una, súper bien. ¿Qué más les llama la atención? También está ocupando 3 espacios intercostales. Está ocupando 3, ¿cierto? Vas a más de 3, 1, 2, 5, 3. Entonces, comprobamos que está grande ese corazón. Lo otro es, miren esta radiografía, la radiografía ventrodorsal. Miren que este corazón parece un corazón literal, pues arriba es súper grandecito y termina en una punta. Este signo de la radiografía se conoce como el signo del corazón de San Valentín. Cada vez que usted vea este corazoncito, o sea, la forma de este corazón en un gato, téngalo por seguro que es un problema cardíaco. Y muchos de los que hacen radiografía lo reportan así. Paciente que presenta corazón de San Valentín. Usted ya va a saber que es un problema cardíaco y que le está indicando que los atrios están grandes. Que los atrios son demasiado grandes y por eso si miran el corazón de este paciente ocupa casi todo el ancho del tórax. Ya con eso sabemos que está grande y que hay problema cardíaco. Entonces ya con eso uno dice 100% seguro que es un tromboembolismo. Hicimos una radiografía, hicimos una ecografía, esta no se ve también, pero bueno. Les va a mostrar, aquí el corazón está de lado, este es el ventrículo izquierdo, este de abajo es el atrio izquierdo. Vuelvan a poner. Se ve el atrio izquierdo muy, muy aumentado de tamaño, ¿cierto? Lo vamos a poner aquí en este también. ¿Y qué más le notan a esa parte? Algo, espérenme que les voy a poner esta radiografía. Esto queda constante. Entonces, ahora sí, la vamos a poner aquí y la voy a poner aquí. ¿Logran ver bien el atrio izquierdo?
Vuelve y Se les ve muy pequeño. ¿Cuál? Ventrículo izquierdo, vemos las paredes del ventrículo izquierdo, vemos esto que es el atrio izquierdo, ventrículo izquierdo. Profe, ¿estoy loca o se ve como una bola? No, no está loca, está súper bien. En el atrio izquierdo, si lo vemos, aquí hay una bolita, ¿cierto? Aquí y acá también. Este no se ve tan bien. Esta se ve cuando se va de lado, pero esta sí se ve acá una bola. Esa bola, no es que esté loca Susana, eso es un trombo, ¿cierto? Es un trombo que no se ha despegado. Está ahí pegado al atrio izquierdo y se puede despegar en cualquier momento, podría pasar la válvula mitral y viajar por toda la aorta y ubicarse al final de la aorta, ¿cierto? Y causar esto que nosotros conocemos como tromboembolismo. O sea que este gato estaba paralizado el tren posterior y adicional tenía un trombo dentro del atrio izquierdo. ¿Ustedes se acuerdan cómo se termina ramificando la aorta? ¿Cuál es la finalización de la aorta? Cuando ella llega al final tiene unas ramitas, son 3. ¿Algunas se acuerdan? Las ilíacas. Muy bien, entonces tenemos las ilíacas internas, las ilíacas externas, ¿y cuál sería la tercera rama? ¿Cómo se llama la arteria que va para la cola? Coxígeno. Se llama la coxígea o también la llamamos la arteria sacra media, ¿cierto? Entonces, eso se conoce como la trifurcación de la aorta. Tenemos 2 arterias ilíacas externas que van a los miembros posteriores, 2 arterias ilíacas internas que van hacia la cavidad pelviana y una arteria que se llama la arteria sacra media que va por toda la parte ventral de la cola. Resulta que cuando estos trombos, este que está en el atrio izquierdo, cuando él se desprenda y viaje por toda la aorta, la predisposición que tiene es ubicarse ahí cuando está la trifurcación, en esas 3 ramas. O si no se ubica ahí, se va a ir hacia alguna de las ilíacas. Entonces, por decir, a ustedes les llega un gato que está paralizado, no todo el tren posterior, sino que solo tiene problema de un miembro posterior, digamos que el miembro posterior derecho, y el otro medio se le mueve bien, no vaya a descartar que sea un trombo. Puede ser un trombo que se fue para la ilíaca derecha, ¿cierto? Entonces, estos pacientes que presentan el tromboembolismo requieren un tratamiento de emergencia. Entonces, les voy a mostrar estas otras ecocardiografías. Aquí miren, por ejemplo, que se va a ver el trombo mucho mejor. Es el mismo paciente, es el mismo trombo. Ya si todas lo ven. Sí, pero Bueno, les voy a poner una cosita aquí para que miren esto. Si ustedes ven, si usted pone atención, va a encontrar que aquí está el trombo en el atrio y ve como que pasa aquí, como que si pasara un humo o pasa algo. Ustedes alcanzan a ver la sangre pasando ahí. sí. Sí, se ve como turbulencia. Muy bien, ese signo es un signo típico de los gatos, se llama el signo de humo o signo de smoke en inglés, ¿cierto? O en español muchas veces le dicen que es el signo de contraste, ¿cierto? Cuando indica eso, usted no necesariamente tiene que ver el trombo, si usted viera solo este atrio izquierdo grande con ese signo de smoke, o se lo reportan en la ecocardiografía, es porque ese gato va a hacer un trombo, sí o sí lo va a hacer en algún momento. Y mi recomendación es empezar a poner anticoagulantes, que ahorita vamos a hablar de eso. Acá pasa lo mismo, se ve el trombo y se ve aquí abajo el signo de smoke. Bueno, esas otras. Entonces, cualquiera de estas enfermedades cardíacas en los gatos me puede causar el tromboembolismo. No se les puede olvidar, el que se dedique a gatos debe saber que existen 4 enfermedades cardíacas en gatos. La primera es la cardiomiopatía hipertrófica, que hemos hablado mucho de ella. La segunda se llama cardiomiopatía restrictiva. La tercera, cardiomiopatía dilatada. Y la última se llama cardiomiopatía no clasificada. Son las únicas 4 enfermedades que hay pues, cardíacas en gatos, pero las 4 pueden causar un daño irreversible.
Las 4 van a causar el tromboembolismo. Este ya lo habíamos visto. Profe, ¿qué pena? ¿Y la restrictiva en qué consiste? Muy bien, entonces, la cardiomiopatía hipertrófica ya la vimos y es una mutación de un gen que hace que las paredes del ventrículo izquierdo se pongan muy gruesas. Eso es en la hipertrófica. No es porque haya presión alta, no es porque haya hipertiroidismo, simplemente por la mutación genética, las paredes del ventrículo se empiezan a poner muy gruesas. No hay cabida para la sangre y ella se devuelve hacia el atrio. Eso pasa en la hipertrófica. ¿Qué pasa en la cardiomiopatía restrictiva? La cardiomiopatía restrictiva, las paredes del ventrículo no se van a poner gruesas. Las paredes del ventrículo son del mismo tamaño. Solo que el ventrículo, como esos cardiomiocitos, se van reemplazando por una cicatriz, por fibroblastos, por decirlo así. Y entonces ese ventrículo no es capaz de dilatarse, o sea, se pone rígido, 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 haga de cuenta como si se pusiera como un hueso. Entonces él no tiene forma de dilatarse. Entonces, por más sangre que le llegue, ese ventrículo es así. Se abre un tricitico, pero no es capaz de dilatarse más. Entonces la sangre no cabe y se empieza a devolver hacia el atrio. Entonces en la cardiomiopatía restrictiva encontramos unos atrios muy grandes y el ventrículo de un tamaño normal. Pero uno lo va a ver y en la diástole uno ve que el ventrículo no es capaz de relajarse, siempre vive como contraído. Eso se llama restrictiva es por esa restricción al llenado. Y eso hace que los atrios se vuelvan muy, muy grandes y que la sangre se empiece a devolver y cause edema, efusión o tromboembolismo. Ah, ok. O sea que Hola. eso me puede, o sea que si tiene un corazón con cardiomiopatía restrictiva y le hago una radiografía, ¿podría verlo como San Valentín? Sí. Muchas de las veces cuando uno encuentra un corazón de San Valentín, yo pienso que es una restrictiva, porque veo los atrios demasiado grandes y el ventrículo está como de su tamaño normal. La cardiomiopatía dilatada es igual que en los perros, que nosotros lo veamos el semestre, bueno, lo vimos en medicina interna, y que consiste que el corazón no tiene fuerza de contracción. La cardiomiopatía dilatada en los gatos siempre o anteriormente se daba por una alteración nutricional. ¿Alguna se acuerda qué es lo que pasa ahí o qué es lo que necesita el gato? Que nosotros no le damos. Taurina. Pues era con taurina, ¿no? Por Sí. una deficiencia de taurina. Taurina y L-carnitina. Resulta que los gatos son carnívoros por excelencia y cuando nosotros los empezamos a domesticar, nosotros los cambiamos al concentrado y la carne es rica en taurina y en L-carnitina. Al darles el concentrado, en ese tiempo no estaban enriquecidos y empezaron a desarrollar la cardiomiopatía dilatada. Por eso hoy en día todos los concentrados dicen ricos en taurina, ricos en taurina. Últimamente han aparecido gatos con cardiomiopatía dilatada y es porque estamos volviendo a cambiar la dieta de ellos. Entonces hay muchas personas que le están empezando a dar muchos vegetales, alimentación con legumbres, no solo legumbres, sino, ¿cómo se llama? Granos, con lentejas, que frijol, que estas cosas, y están cambiando la dieta y ellos no son tan ricas en taurina. Entonces, siempre cuando vayan a hacer la consulta de un gato deben preguntar cuál es la alimentación de hoy, porque puede tener cardiomiopatía dilatada. Y la cardiomiopatía no clasificada es una de las enfermedades más difíciles en gatos porque es una enfermedad donde no se encuentra el ventrículo grande, no se encuentra el atrio grande, pero se encuentra que en general el corazón no es capaz de llenarse de sangre, o sea, todo el corazón en general se va volviendo muy rígido, ya no es capaz de dilatarse ni los atrios ni los ventrículos. Entonces uno encuentra una disfunción en la diástole en general de todo el corazón. Eso va a llevar a tromboembolismo. Pero esta enfermedad, la última, es la más difícil de encontrar. Casi nunca la van a encontrar. Las otras tres sí las pueden encontrar en gatos. Entonces, esto ya lo habíamos visto. Resulta, bueno, estaba lo de la cardiomiopatía restrictiva. Resulta que dentro de estas enfermedades se puede desarrollar algo que se llama SAM, por si lo escuchan algún día. Tiene el nombre de SAM porque es en inglés, que quiere decir movimiento anterior sistólico de la válvula mitral. ¿En qué consiste?
Miren que tenemos este ventrículo. Las paredes del ventrículo están muy gruesas. O sea, es un paciente que tiene cardiomiopatía hipertrófica, especialmente en el septo interventricular. Cuando estos gatos desarrollan cardiomiopatía hipertrófica, acá está la aorta y se empieza a cerrar, empieza a salir la sangre con mucha velocidad por la aorta. Y esa velocidad empieza a succionar esta válvula de la mitral. Entonces la válvula mitral se empieza a meter dentro de la aorta y empieza a obstruir el flujo sanguíneo. Cuando uno en una ecocardiografía encuentra SAM, pues encuentra que la válvula mitral se está metiendo dentro de la aorta, eso se llama SAM. Y lo que necesitamos es empezar a bajar la frecuencia cardíaca de ese gato. O sea, ese gato generalmente debe tener una frecuencia de 200, 250. Tenemos que poner un medicamento que baje la frecuencia cardíaca para que esa válvula mitral no se meta dentro de la aorta y no me cause obstrucción. Por si algún día lo escuchan, sepan qué es. La cardiomiopatía restrictiva, lo que les indicaba, paredes ventriculares están normales, pero tenemos un agrandamiento. Y esta pues es la no clasificada, la dilatada ya la hablamos. Para terminar, porque creo que el tiempo no me va a dejar, vamos a hablar un poquito del tromboembolismo. ¿Qué tienen que hacer cuando llegue un gato con trombo? Entonces, se llama... Pero yo tengo una pregunta. Claro. Pues es que, digamos, yo hace días me leí como un consenso de el uso de, pues como de antiplaquetarios y eso como racional, como de manera preventiva en los animales. Y ellos tienen como varias clasificaciones según los que se usan, según como los antiplaquetarios y, y la otra parte pues como pues y los otros que ya sería como los anticoagulantes, ¿cierto? Sí. Entonces digamos, uno en esos casos utiliza como un anticoagulante en el momento como de la crisis y después se manejan con antiplaquetarios. Sí. Uno utiliza, en la crisis, vamos a ver que el medicamento que usted debe usar inmediatamente es la heparina, ¿cierto? Que es un anticoagulante. Una vez usted logre sacar al paciente del tromboembolismo, tiene que mandar para la casa, no lo va a mandar con heparina, sino con un antiagregante plaquetario. Y estos antiagregantes, ahorita les pongo, se llaman clopidogrel, o por ejemplo, un antiagregante es la aspirina, ¿cierto? Pero eso se manda una vez él se logre salir. Pero el primero que usted va a usar cuando ya está formado el trombo es la heparina, o lo otro es meterlo a cirugía pues y quitarle el trombo, ¿cierto? Pero el principal es la heparina, ya vamos a ver las dosis. Los signos clínicos, pues ya hablamos de esto del edema, la parálisis, se dice que el trombo es la enfermedad de la síncope, pero si lo hablamos desde la parte en inglés, la P de parálisis, la P de dolor, pain pues en inglés, dolor, este otro quiere decir la parte de pérdida del pulso, la cuarta es palidez, entonces vamos a ver que las extremidades cambian de color, se van a ver muy pálidas o incluso cianóticas. Y el último se llama poiquilotermia. Poiquilotermia es que va perdiendo la temperatura. Entonces, siempre lo vamos a llamar la enfermedad de la síncope. Como les dije, podemos encontrarlo bilaterales, o sea, en los dos miembros posteriores, teniendo los dos miembros posteriores igual de afectados. Bilaterales y asimétricos, puede haber un miembro posterior más afectado que el otro, o puede aparecer solo en un miembro posterior. ¿Cómo lo van a tratar? Y esto es con lo que se deben, lo más importante. Muy bien, entonces, lo primero, espérenme, no, porque quiero que se me vaya para... Aquí, lo primero que van a hacer para tratar el trombo... Aquí, para tratar el trombo aquí abajo, lo primero que tienen que hacer es manejar el dolor. Son animales que están con mucho dolor, demasiado dolor, porque no sienten sus extremidades. Pueden llegar a tener tanto dolor que ellos mismos se van a empezar a mutilar. Entonces usted puede ver un gato que se está arrancando la piel de los miembros posteriores. Entonces tiene que empezar a controlar eso. Lo va a controlar con estos que son muy buenos analgésicos, son muy potentes. Uno es el fentanilo. El fentanilo se pone intravenoso y se pone en infusión de 2 a 5 microgramos por kilogramo hora.
Lo puede controlar con el butorfanol, si tiene pues butorfanol, que es la dosis es intravenosa o la puede poner subcutánea o intramuscular, de 0,1 a 0,2 miligramos por kilo, son los que más se usan. Puede usar la buprenorfina o si tiene morfina, le va a poner morfina, ¿cierto? Porque el dolor es demasiado. Es lo primero que tiene que hacer. Lo segundo, va a empezar a usar la heparina, ¿cierto? La heparina, en el momento en que el gato le llega con tromboembolismo, es la solución inicial. ¿Cómo va a poner la heparina? La dosis de la heparina es 250 a 300 unidades por kilogramo de peso. La primera dosis la van a poner intravenosa y las otras dosis, porque esa se pone 3 veces en el día, las van a poner subcutáneas. A partir de que ustedes empiecen a heparinizar al gato, tienen que tener mucho cuidado porque él va a estar anticoagulado. Entonces deben evitar golpes, deben evitar pues que el gato en la jaula se vaya a porrear, porque cualquier golpe va a ser una hemorragia. Va a empezar a manejar medicamentos vasodilatadores para que me pueda llegar buena sangre a las extremidades. ¿Qué vasodilatadores podemos usar? Se le puede poner acepromacina, que la acepromacina va a vasodilatar. Profe, permiso. Compañeras, ¿por qué no cierran todas el micrófono y solo lo abren cuando vayan a participar? Es que se están metiendo muchas conversaciones. Lo hacemos así fácil. Listo. Ya. Listo, creo que ahí lo podemos escuchar. Listo, entonces van a usar vasodilatadores. Vasodilatadores como, ¿cuál? La acepromacina la pueden usar como vasodilatador. Como vasodilatador podemos usar el enalapril o el benacepril, son vasodilatadores, ¿cierto? Vamos a empezar, a estos pacientes con tromboembolismo se les va a subir el potasio, vamos a tener hipercalemia. Entonces hay que empezar a controlar el potasio. ¿Cómo se controla el potasio? Siempre hay dos formas. Una es poniendo gluconato de calcio. Gluconato de calcio se pone en infusión, ustedes van monitorizando, le van sintiendo la frecuencia cardíaca y la deben poner lento. Si no, ese es de mucho monitoreo. La otra forma más fácil de bajar el potasio es con la insulina. Usted le pone una dosis de insulina como si fuera un gato diabético y posterior a la insulina le va a poner un bolo de dextrosa. La insulina ayuda a que el potasio se meta dentro de la célula y va a bajar el potasio en sangre. Ese siempre, por ejemplo, ese es el que yo siempre uso. Yo sé que Sara lo usa en sus pacientes renales cuando tienen aumento del potasio y ponemos una dosis de insulina y posterior a la insulina ponemos un bolo de dextrosa y funciona muy bien. Y después de que usted tenga heparinizado al gato, va a implementar este otro que se llama clopidogrel. El clopidogrel es un antiagregante plaquetario y es el que hoy en día se usa más que todo para ayudar, ¿cierto? Si el gato, el trombo no mejora, usted debe hablar con los propietarios y le va a decir que el pronóstico es reservado y que tiene dos opciones, o que ya no hagan nada más o que lo metan a cirugía e intenten retirar el trombo. Y esto lo han hecho y a muchos les ha funcionado súper bien. Entran a la cirugía, abren la aorta, retiran el trombo y vuelven y suturan y el gato tiene un pronóstico mucho mejor comparado con que si no se hace. Eso es como lo ideal para tratar el trombo. Ya lo de la toracocentesis, la terapia diurética y eso pues ya lo habíamos hablado. Aquí yo igual les voy a mandar pues esto, se los voy a subir a YouTube para que vean el video. Este es un algoritmo de cómo debemos tratar, cómo se hace la terapia de anticoagulación en gatos, ya sean gatos que estén sintomáticos o asintomáticos con problemas cardíacos. Entonces, por ejemplo, aquí les dice al final, terapia de anticoagulación, la dosis del clopidogrel. Si no quiere usar clopidogrel, la aspirina. Si no quiere usar aspirina, puede usar otro que es la warfarina, que yo casi no las uso. La enoxaparina y la deltaparina, las dos son heparinas. ¿Cómo las puede usar? O si puede combinar clopidogrel con aspirina, ¿cierto? Generalmente este es como es el algoritmo para anticoagular a un gato.
Y también les voy a dejar esta, que son las dosis de los medicamentos que utilizamos en las enfermedades del miocardio en gatos. Sea el enalapril, ¿a qué dosis lo vamos a usar? Entonces dice 0.25 a 0.5. El benacepril, por ejemplo, ramipril y midapril, no los usamos, pues no los tenemos acá en Colombia, pero tenemos el diltiazem, tenemos el atenolol, primobendan, la furosemida, pironolactona. Si tenemos un gato con cardiomiopatía dilatada, las dosis de taurina que vamos a usar, la dosis de aspirina y clopidogrel. Esas son pues como la bibliografía. ¿Qué dudas tienen hasta el momento de gatos, de enfermedades cardíacas en gatos? Profe, una duda del tratamiento. Sí. En el documento decía que si el gato cursaba con tromboembolismo, era mejor la buprenorfina que el butorfanol, ¿sí? Sí, la buprenorfina es súper buena, además que es muy potente. ¿Qué problema tenemos con la buprenorfina? Que en Colombia no la conseguimos tan fácil. En Colombia tenemos más disponibilidad de butorfanol o de morfina. La morfina también es muy fácil, pues más fácil de obtener, es un poco más económica. La buprenorfina sí es más difícil que la tengamos. Ya, gracias. ¿Qué tan fácil es conseguir el clopidogrel? También me preguntan, el clopidogrel es fácil de conseguir porque por ejemplo, se usa mucho en humanos. Como es de uso humano, casi todos los pacientes humanos que han tenido infarto les mandan, los anticoagulan porque nosotros los humanos tenemos una alta predisposición a hacer tromboembolismo también. Entonces, los anticoagulan, entonces es fácil. Puede que en algunos momentos se escasee, porque si hay muchos humanos comprándola, hay veces baja, pero se escaseará por una semana y a la semana ya vuelven a tener el clopidogrel. Los pacientes que hicieron tromboembolismo van a seguir y los sacamos adelante, deben seguir toda su vida anticoagulados, o sea, van a seguir toda su vida con clopidogrel, ¿cierto? Ya, ¿qué otras dudas tienen, chicas? Chicas, creo que son todas mujeres. ¿O todo entendido? Yo te quería preguntar, entonces, al momento de yo ponerle la heparina, pues, ¿cómo sé que sí me respondió al tratamiento? Pues cuando ya no tenga el dolor o pues porque el trombo se puede haber movido y... Entonces, uno, porque empezamos a ver que el paciente empieza a recuperar algo de movilidad, ¿cierto? Vamos a ver que empieza como a mejorar un poquito de movilidad, empezamos a ver una coloración, va cambiando la coloración de las extremidades, entonces ya no va a ser tan cianótica, sino que ya la vamos a ver que va cogiendo pues color, como decirlo, rosadito. Lo otro, dejan de estar frías, entonces vamos a ver algo de temperatura. Es una cosa. Otra de las cosas que me acordaste es, en estos pacientes, una vez los empezamos a anticoagular y después de 24 horas, 48 horas de tratamiento, también se les puede ayudar a recuperar la movilidad con masajes. Ustedes le pueden empezar a hacer masajes al gato, eso pues sí ya tienen controlado el dolor, para ayudarle a mejorar la irrigación. Ustedes empiezan a hacerle masajes, incluso algunos fisioterapeutas veterinarios tienen algunos movimientos que ellos recomiendan, entonces ellos nos podrían ayudar con algunos de sus equipos que tienen y hacerle un poquito de fisioterapia para que terminen de recuperarse. ¿Qué más? ¿Todo por ahí claro? Listo, entonces igual, como les dije, esto se los voy a subir, el que tenga dudas me cuenta. Gracias, profe. Bueno, con gusto, que tengan una feliz noche. Gracias. Chao. Gracias.